Hola a todos, muchas gracias por sumarse a este webinar de PCI. Como comentó Antonella, vamos a estar hablando de conceptos básicos de PCI, ya que es nuestro primer webinar sobre este tema, por lo que decidimos darle un enfoque introductorio. Vamos a hablar sobre por qué una empresa debería cumplir con esta normativa, qué es el PCI-SCC, cuáles son los programas de cumplimiento de las marcas, los niveles de certificación, cómo definir el alcance. Vamos a tener una vista general sobre los requerimientos y por último vamos a hablar sobre algunas de las publicaciones del Council durante el COVID-19. Entonces, PCI-SCC es un organismo creado por 5 marcas: Visa, American Express, Mastercard, JCB y Discover, con el objetivo de estandarizar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta para reducir los riesgos de robo y fraude. Dentro de los estándares que han ido publicando se encuentran PCI-PTS, dividido en 3 estándares, que es PCI-PTS-POI, para cubrir la protección de los datos sensibles en los dispositivos que son puntos de interacción, como podría ser un PIN-pad, PCI PIN Security, que cubre la gestión, procesamiento y transmisión del PIN durante transacciones online y offline, y por último PCI PTS HCM, que cubre la seguridad física y lógica de los dispositivos HCM. Luego también está PCI PA DSS, que cubre la seguridad de las aplicaciones de pago desarrolladas por terceros que participan en el proceso de autorización y o asentamiento. PCI P2P, que cubre la gestión de claves de cifrado de las soluciones de cifrado punto a punto, y PCI Card Production, que cubre la seguridad física y lógica de la producción de tarjetas. Sin embargo, como les comentamos antes, nuestro enfoque va a estar en PCI DSS, que lo que hace es cubrir la seguridad de los entornos que transmiten, procesan y almacenan datos de tarjeta. ¿Cuál es la relación entre las normas que nombré recién y PCI DSS? La implementación de dispositivos que se encuentren bajo estas certificaciones lo que hace es facilitarles a comerciantes o proveedores de servicio el cumplimiento con PCI DSS. Por ejemplo, en el requerimiento 3 de PCI, lo que vamos a ver es que, entre otras cosas, abarca lo que es la gestión de claves de cifrado. Por lo tanto, utilizar un dispositivo HCM con su certificación PCI-PTS podría facilitar el cumplimiento de estos requerimientos. O también tenemos el caso de las aplicaciones de pago PA-DSS, que su correcta implementación en el entorno también puede facilitar la certificación. Algo importante que quiero destacar es que, como verán, lo que digo es facilitar la certificación, porque un error común es creer que estos dispositivos con las certificaciones garantizan la certificación automática, y no es así. Lo que hacen es o facilitarlo o a lo sumo reducir el alcance. Siempre es importante, además, el correcto implementación de ellos. Entonces, ya enfocándonos en lo que es PCI-DSS, como les comenté, es un estándar para todos los entornos que procesan, almacenan o transmiten datos de tarjeta, con el cual podemos cumplir por decisión de negocio, pero también puede ocurrir que debamos hacerlo porque alguna de las marcas que vemos acá, o el adquirente o algún cliente nos lo está exigiendo. Es importante remarcar que esta norma aplica para cualquier tarjeta que contenga el logo de alguna de las marcas. Otro error común es limitarlo a las tarjetas de crédito, pero también hay que tener en consideración tarjetas de débito, tarjetas prepagas, gift cards, es decir, cualquier tarjeta que se pueda utilizar como medio de pago con alguno de estos logos le podría aplicar PCI. ¿Quiénes son los actores que participan principalmente en las transacciones con tarjetas? El dueño de tarjeta, el banco emisor, que es quien justamente emite las tarjetas, pero le va a cobrar al dueño por las transacciones, la organización que acepta la tarjeta de crédito o débito como medio de pago, y el banco adquirente, que es quien le va a pagar a la organización. Los principales procesos asociados con datos de tarjeta son autorización, clearing y asentamiento. El proceso de autorización comienza con el titular de tarjeta entregando su tarjeta para realizar el pago. El adquirente le solicita a la red de la marca de pago determinar quién es el emisor para poder enviarle la transacción y así aprobar o rechazar.
el emisor aprueba o rechaza esta transacción, se lo envía a la red de marca de pago, quien envía la respuesta al adquirente y este se la envía al comercio para finalizar la transacción. Luego tenemos el proceso de clearing, donde el adquirente envía la información sobre las ventas a la red de la marca de pago, quien a su vez se la envía al emisor. El emisor envía su información y luego la red de marca de pago lo que hace es enviar a ambos actores la información completa. Y por último tenemos el asentamiento, donde el emisor determina el adquirente a través de la red de marca de pago y envía el pago para que se lo envíe al comerciante y luego el emisor le cobra al titular de la tarjeta. ¿Por qué una empresa debería cumplir PCI DSS? Una empresa certificada bajo esta normativa genera confianza en cuanto al manejo de los datos del titular de la tarjeta, ya que la norma está basada en las mejores prácticas de seguridad de la industria. Como les mencioné anteriormente, las marcas suelen exigir esta certificación a quienes transaccionan con sus tarjetas y por ende el incumplimiento de esto podría incurrir en multas o infracciones. Por último, en cuanto a la seguridad, reduce los riesgos de fraude, ya sea transaccional como operativo, porque como vimos, al estar basado en las mejores prácticas de seguridad de la industria como CIS, NIST, ISO, la implementación de la norma promete un alto nivel de seguridad en los componentes del sistema. ¿Quiénes son los que podrían certificar la norma PCI? Comerciantes y proveedores de servicios. Cuando hablamos de comerciantes nos referimos a todas aquellas organizaciones que aceptan tarjetas como medio de pago. Y cuando hablamos de proveedores de servicio, en este caso, hablamos de empresas directamente involucradas en el procesamiento, almacenamiento o transmisión de los datos del titular de tarjeta en el nombre de otra persona. Son empresas que podrían llegar a afectar la seguridad de los datos. Algunos ejemplos de proveedores son procesadores, gateways de pagos, data centers, instalaciones de almacenamiento, administradores de firewall. Y este es un punto que suele generar bastantes dudas. ¿Por qué si mi función es administrar un firewall y no tengo acceso a datos de tarjeta, me solicitan cumplir con PCI? Como vamos a ver más adelante, uno de los requisitos de la norma, de hecho el primero, tiene que ver con la administración segura de los equipos de red. Por lo tanto, una incorrecta administración de estos equipos por parte del proveedor podría facilitar el acceso de un atacante a la red y por ende a los datos de tarjeta. ¿Cuáles son las opciones de certificación para los proveedores de servicio? Hacer su propia auditoría de los servicios que correspondan o que sus servicios sean revisados en cada una de las auditorías de sus clientes. ¿Qué quiere decir esto último? Cuando un comercio está siendo auditado y posee proveedores que podrían llegar a afectar la seguridad de los datos de tarjeta, existen dos caminos. En el caso de que el proveedor se encuentre certificado, el auditor lo único que va a solicitar es el AOC para validar que los servicios que le presta al cliente en cuestión estén incluidos en la certificación, la fecha sea vigente y los requerimientos correspondientes hayan sido cubiertos. En cambio, si el proveedor no está certificado, todos los requerimientos que sean de su responsabilidad, el auditor va a pedir la evidencia que corresponda, haciendo como parte de la empresa auditada. Como vimos, estas 5 marcas lo que han hecho es crear la norma PCI, pero cada una de ellas tiene un programa de cumplimiento, los cuales incluyen seguimiento de aplicación, sanciones, tarifas, plazos de cumplimiento, cuál es el proceso de validación y quién debería hacer esa validación, cuál es su proceso de aprobación y las publicaciones de entidades conformes, la definición de los niveles de comerciantes y proveedores de servicio. Es decir, cada una de estas marcas tiene sus requisitos propios para definir los niveles de certificación, para que los proveedores de servicio aparezcan en sus páginas como empresas certificadas. Por eso es importante al momento de certificar conocer los requisitos de cada una de ellas.
Ahora comenzamos a hablar de lo que son los niveles de certificación, que como les comenté son definidos por las marcas de pago de acuerdo a los volúmenes de transacciones. Según JCB, por ejemplo, una empresa es nivel 1 a partir de 1 millón de transacciones anuales, American Express 2,5 millones de transacciones anuales y Discover, Mastercard y Visa a partir de las 6 millones de transacciones anuales. Empresas que contengan este tipo de transaccionalidad les corresponde un nivel 1, que es el nivel más exigente de certificación, que como vamos a ver les corresponde una auditoría en sitio. Cada comerciante, cuando requiera certificar, lo que debe hacer es consultarle a su adquirente cuál es el nivel que le corresponde de acuerdo a la transaccionalidad. El nivel que le corresponda, si un comerciante es de nivel 1, se le exige que contrate un QSA para realizar una evaluación en sitio, o se le puede permitir que utilice personal de auditoría interna para hacer su evaluación interna, dependiendo siempre de los requisitos de cada marca. Si deciden utilizar el personal de auditoría interna, las marcas de pago requieren que un oficial corporativo firme la evaluación. Mastercard, además, requiere que el auditor interno principal haya asistido al programa de asesor de seguridad interna del Consejo y haya aprobado el examen asociado si la empresa no va a utilizar un QSA. La clave en este caso es que tiene que ser una organización de auditoría interna y no personal de IT o de seguridad, ya que se estarían auditando ellos mismos. Entonces, como vemos aquí, para los comerciantes de nivel 1 lo que se requiere es una auditoría en sitio, más la entrega de los escaneos externos. En el caso de los niveles 2 o 4, lo que se les exige es un self-assessment y también los escaneos externos ASD. En el caso de los proveedores de servicio, los niveles también son definidos por las marcas, pero en este caso ya pueden ser por volúmenes de transacciones o por tipo de servicio. Por ejemplo, en el caso de JCB, cualquier procesador de pago ya es un nivel 1 sin importar el nivel de transaccionalidad. Siempre las certificaciones para proveedores de servicios son más exigentes y lo podemos ver desde que ya Discover, Mastercard y Visa, en vez de pedir 6 millones, piden solamente 300.000 transacciones anuales para considerarlo nivel 1. Y en cuanto a las auditorías que deben hacer, ocurre lo mismo. Para los nivel 1 se requiere una auditoría en sitio, pero en este caso únicamente American Express permite que sea una QSA o auditor interno. El resto de las marcas exigen que sí o sí sean QSA. Y para los niveles 2 y 3 también se requiere un self-assessment y los escaneos externos. El punto clave y el punto inicial de cualquier implementación o auditoría es lo que es la definición del alcance. Lo que es el entorno de datos del titular de tarjeta, o CDE, como lo van a ver escrito en la norma, es el entorno compuesto por personas, procesos y tecnologías que almacenan, procesan o transmiten datos del titular de tarjeta. Los requisitos de seguridad de PCI y DSS se aplican a todos los componentes del sistema de este entorno o que estén conectados hacia este entorno. Y cuando hablamos de componentes del sistema nos referimos a dispositivos de red, servidores, dispositivos informáticos, aplicaciones. Hago hincapié en este punto de los componentes que sean parte del entorno o que estén conectados hacia él. Muchas veces se suele hablar de los que son dispositivos de categoría 1 o de categoría 2. Los de categoría 1 van a ser todos los que almacenan, procesan o transmiten los datos. Es decir, que en algún momento están en contacto con la información del titular de tarjeta. Y además, todos los que se encuentran en el mismo segmento de red. Luego tenemos los de categoría 2, que son todos aquellos que conectan con los de categoría 1. Y los dispositivos de ambas categorías son los que terminan de conformar el alcance PCI. ¿Por qué sucede esto? Porque si un atacante llegara a ganar acceso a un equipo de categoría 2, si está conectado hacia el entorno de datos, podría llegar a capturar información confidencial.
Por eso, como vamos a ver más adelante, lo que siempre se aconseja es realizar la segmentación de la red para poder no solo disminuir la cantidad de equipos, sino segurizar lo máximo posible el entorno de los datos. ¿Cuáles son las claves para definir este alcance y detectar todos los componentes que están dentro de él? Tener un inventario completo con todas las aplicaciones que almacenan, procesan y transmiten datos, con todos los servidores que son utilizados para almacenar, procesar o transmitir datos, con todos los centros de datos, con todos los centros de llamados para almacenar, procesar o transmitir datos de tarjeta, y con todos los sistemas conectados al entorno. Cuando hablamos de inventario completo, lo que nos referimos es un inventario donde se encuentre el nombre de cada sistema, la información del titular almacenada en cada sistema, si es el PAN, el código de seguridad, el track, la fecha de vencimiento, la razón por la cual se está almacenando esa información, si es por una cuestión de seguimiento, clearing, procesamiento, autorización, por cuánto tiempo se va a retener y cuál es el mecanismo de protección aplicado, si es cifrado, si es truncado, si es hashing. La información del titular de tarjeta se encuentra almacenada tanto en ubicaciones conocidas, pero también sucede que se encuentran en ubicaciones desconocidas, como vamos a ver ahora en unos minutos. Por lo tanto, poseer un buen inventario puede ser un punto de partida para identificar todas estas ubicaciones. Y lo que se debe hacer es investigar a fondo todos los sistemas para terminar de identificar la información de seguimiento y el titular de la tarjeta. Cuando hablamos de almacenamiento, hay datos del titular que se pueden almacenar y hay datos que no. El número de cuenta principal o PAN, el nombre del titular de la tarjeta, el código de servicio y la fecha de vencimiento son los datos que se permiten almacenar, y en cuanto al PAN, se debe almacenar de forma ilegible, como veíamos antes, o truncado, o cifrado, o con algún algoritmo de hashing. En cuanto a los datos confidenciales de autenticación, que es el contenido completo de la pista, el código de seguridad, el PIN o el bloqueo del PIN, no se permite almacenarlo bajo ningún concepto, a excepción de los emisores o las empresas que participan en los procesos de emisión. Por lo tanto, cuando hablábamos de lo que eran las ubicaciones desconocidas, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, la información del track 1 o el track 2 se suele registrar ya sea en bases de datos, archivos planos, archivos de registro, archivos de depuración, y estos archivos se suelen alojar en sistemas POS, servidores de POS, servidores de autorización. Por lo tanto, al momento de identificar cuál es el alcance y dónde estamos reteniendo esta información, es fundamental revisar estos sistemas y archivos. En el caso del código de seguridad, que se suele presentar en las transacciones de tarjeta no presente, puede figurar en papeles, bases de datos, archivos de registro y de depuración, y se suelen encontrar en servidores web, kioscos o servidores de autorización. Por eso, en este caso también, es fundamental poder revisar todos estos sistemas al fin de identificar la información que retenemos o aplicar algún proceso para dejar de almacenarlas. Como hablamos al principio de la definición del alcance, la segmentación de la red no es un requerimiento mandatorio de PCI, pero sí altamente recomendable. ¿Por qué? Porque si se encuentra bien implementado, provoca la reducción del alcance de forma automática. En el caso de organizaciones con pocos dispositivos, puede llegar a ser fácil implementar la norma en toda la red, pero en empresas grandes puede llegar a ser un proyecto de años y casi imposible de lograr. Veamos un ejemplo de esto. Acá tenemos el siguiente flujo, donde el consumidor ingresa sus datos de tarjeta en el web server, el cual está comunicado con el servidor de e-commerce. El servidor de e-commerce se comunica con el servidor de aplicación y con el de base de datos, donde almacena el historial de transacciones que incluyen los datos del titular de tarjeta. Y por último tenemos el servidor de la aplicación que se comunica con el servidor de base de datos, pero no recibe ni almacena datos de tarjeta. Con una red plana, es decir, no segmentada, la red completa queda dentro del alcance. ¿Por qué?
porque todos los componentes están conectados con los que están en contacto con los datos de tarjeta. Por lo tanto, si sucediera el caso de que, por ejemplo, un atacante lograra acceder a alguno de los servidores corporativos, en este caso, desde estos servidores podría llegar a acceder a los datos de tarjeta e incurrir en un fraude. En cambio, si tenemos una red segmentada, como vemos en este ejemplo, que tienen una LAN corporativa y una LAN de PCI, ahora sí se puede comenzar a quitar equipos del alcance, pero para ello tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Las workstations acceden al entorno de datos de tarjeta o a los equipos del entorno? ¿Las redes inalámbricas transmiten datos o están conectados hacia el entorno? ¿Los servidores están conectados con los datos o se conectan al entorno? Si la respuesta es no para alguno de estos equipos, entonces queda fuera del alcance. Y pasamos de tener una red 100% alcanzada a tener una red con algunos equipos alcanzados y otros aislados. ¿Cuáles son los errores comunes a la hora de determinar el alcance? Tener un inventario incompleto y por lo tanto no haber aplicado todos los controles que correspondían. No identificar información que se pueda haber filtrado de las aplicaciones y bases de datos. No identificar todas las ubicaciones físicas que almacenan, procesan y transmiten datos. No identificar todas las redes conectadas y no confirmar si la segmentación es apropiada y efectiva. No validar con los diversos dueños de aplicaciones, bases de datos y sistemas la ubicación de los datos de tarjeta. Y este punto es fundamental porque a veces desde las áreas de IT creemos que las cosas se hacen de determinada forma y no suele ser así. A nosotros una vez nos ocurrió durante un análisis gap que el área de IT, que era nuestra focal, nos comentó que la aplicación no registraba datos de tarjeta. Pero cuando fuimos a entrevistar a las áreas usuarias, nos indicaron que tanto el PAN como el código de seguridad lo estaban anotando en los comentarios por si llegaban a necesitarnos. Por eso es fundamental siempre validar con las áreas usuarias y con los dueños de las aplicaciones. Y por último, otro de los errores es no realizar controles periódicos de los sistemas, asegurando que los mismos no almacenen o filtren datos de tarjeta. Para ya ir terminando, vamos a hacer un barrido de los requerimientos de la norma. La norma tiene 12 requisitos que se agrupan en 6 objetivos. Construir y mantener una red segura y sistemas seguros, que abarca el requisito 1, que es instalar y mantener una configuración de firewall para proteger la información del titular de la tarjeta, y el segundo, que es no utilizar contraseñas por defecto de los proveedores para contraseñas de sistema y otros parámetros de seguridad. Es decir, ambos requisitos se enfocan en lo que es la administración sobre los equipos de red, de servidores, de aplicaciones y de su proceso de jardinización. Luego tenemos el objetivo de proteger la información del titular de la tarjeta, donde tenemos el requisito C3, que es proteger la información del titular de la tarjeta y abarca lo que es la retención de los datos, el método de protección, quién accede, quién visualiza el dato completo. Y el 4, que es encriptar la transmisión de la información del titular de la cuenta a través de redes públicas y abiertas. Luego tenemos el tercer objetivo, que es mantener un programa de gestión de vulnerabilidades, con el requisito 5, que es proteger a todos los sistemas ante malware y actualizar periódicamente el software o los programas antivirus. Y el sexto, que es el proceso de desarrollo seguro y mantenimiento de sistemas y aplicaciones. Luego tenemos el objetivo de implementar fuertes medidas de control de acceso, que abarca el requisito 7, restringir el acceso a la información del titular de la tarjeta por la necesidad de conocer el negocio. El 8, que es identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema. Y el 9, que es restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta. Luego tenemos el objetivo de monitorear regularmente y probar las redes, abarcando el requisito 10, que es monitorear y seguir todo acceso a los recursos de red e información del titular de la tarjeta, y el 11, que es testear regularmente la seguridad en los sistemas y procesos. Y por último tenemos el objetivo de mantener una política de seguridad de la información, que abarca el requisito 12. Ya para ir cerrando, lo que hicimos fue recolectar algunas de las últimas publicaciones del Council durante esta época del COVID-19.
Elegimos 3 que tienen que ver con amenazas online y cómo PCI ayuda a los trabajadores remotos. Tenemos una publicación que es el cuidado con las amenazas de skimming online, donde el Council cuenta que debido a la cuarentena, implementada en varios países, el número de transacciones online ha aumentado sustancialmente. Y para los cibercriminales esto es una oportunidad de oro, porque quien no transaccionaba comenzó a comprar online, o empresas que directamente no tenían páginas de e-commerce comenzaron a construirlas. Un tipo de ataque que plantea una amenaza cada vez mayor es el skimming online, que son ataques que infectan a los sitios web de comercio electrónico con código malicioso, conocido como sniffers, y son muy difíciles de detectar. Una vez que se infecta un sitio web, la información de las tarjetas de pago se desnaturaliza durante una transacción sin que el comerciante o el consumidor se den cuenta de que la información ha sido comprometida. Las medidas para detectar estas amenazas son análisis de vulnerabilidades de aplicación, uso de un FIM, análisis de vulnerabilidades internas y externas, pruebas de penetración periódicas. ¿Y cómo se podría prevenir este ataque? Implementando protección anti-malware, restringir el tráfico lo máximo posible y utilizar fuertes controles de autenticación en todos los sistemas. En cuanto a las estafas y amenazas online, como vimos recién, los ciberdelincuentes trabajan activamente para explotar esta situación tan actual, y lo que están lanzando son muchas campañas de phishing. ¿Cómo podemos protegernos de esto? Reduciendo el tráfico de correo electrónico no deseado, capacitando a los empleados y usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad para el correo electrónico y el navegador, actualizar los sistemas regularmente y separar los dispositivos de uso personal de dispositivos de trabajo. PCI puede ayudar a los trabajadores remotos. Los empleados son la primera línea de defensa y el personal que trabaja a distancia por primera vez podrían no estar tan familiarizados con las políticas y procesos de la organización que se aplican a los entornos de trabajo a distancia. Por lo tanto, todo personal debería recibir una forma de capacitación sobre la seguridad, haciendo hincapié sobre la seguridad de los datos y estar familiarizado con sus procesos. ¿Cómo PCI ayuda con este trabajo? PCI tiene algunos requerimientos que lo que hacen es fortalecer esta modalidad de trabajo, como autenticación multifactor para todo acceso remoto, políticas de contraseña robustas. Todos los sistemas utilizados por trabajadores remotos deben estar actualizados con software anti-malware y firewall personal. Desinstalar aplicaciones y software que no son necesarias, implementar controles de acceso en todos los sistemas, establecer comunicaciones cifradas, desconectar sesiones remotas luego de un tiempo de inactividad y poseer un plan de respuesta ante incidentes. Por lo tanto, si están pensando implementar PCI en este tiempo, sin darse cuenta, también van a estar securizando el trabajo remoto. Bueno, hemos finalizado este barrido por PCI. Les agradezco muchísimo por su tiempo. No sé si alguno tendrá alguna pregunta para realizarnos. Hola, buenas tardes, mil gracias, Agostina. Acá hay varias preguntas. Sí, mi nombre es Laura Yuma, me presentó ya hace un ratito Antonella. Así que si querés, Agostina, Karina, arrancamos con las preguntas. La primera es de Diego García y lo que pregunta es qué tipo de formación evidenciada debe tener el auditor interno para hacer la auditoría y los test ASB. La realidad es que no te voy a mentir, del auditor interno no sé qué certificaciones suele pedir PCI previas, pero sí generalmente están orientadas a lo que es seguridad informática, ya sea de implementación o de auditorías. Es decir, por ejemplo, para que se den una idea, los auditores QSA deben tener certificaciones de implementación, como puede ser implementador ISO 27000 o CISP, y de auditoría, como también auditor de ISO 27000 o alguna de esas. Así que entiendo que deben estar enfocadas a lo que es seguridad informática. Perfecto, Agostina. La siguiente pregunta es si cada comercio
o cada proveedor de servicio tienen que cumplir no solo con el estándar, sino también con los 5 programas de cumplimiento de las 5 marcas? No, eso no. En realidad, con lo que deben cumplir es con la marca que les esté exigiendo esta certificación. Si es el caso, por ejemplo, hay una marca que suele mandar mucho esta carta es Amex, por lo tanto deberían fijarse. Lo que sí, como quizás hoy es Amex quien les pide y mañana es Visa, siempre es recomendable guiarse por el programa de cumplimiento más exigente de la marca para que en el día de mañana tienen que cumplir con alguna otra, ya están preparados. Perfecto. Una más por acá que dice, ¿cuál es la mejor forma de segmentar la infraestructura para que no toda la infraestructura esté dentro del alcance de la norma? ¿Cuál es la mejor forma? La realidad es que no sé decirte porque depende mucho del negocio, de cómo tienen la arquitectura de su red, pero lo que suelen hacer mucho es a través de VLANs, con switches, con interfaces en los firewalls. Esa es como la forma más habitual y suele ser bastante efectiva. Pero la receta perfecta no te la puedo decir porque depende mucho siempre de todo. Claro, de la infraestructura de cada uno. Exacto. Acá hay una pregunta que no me queda del todo clara, es anónimo, que la pregunta es si malware se instala, supongo que es se infecta, solo el Windows o también equipos Linux. La realidad es que en cuanto a lo que es malware, la norma te exige que únicamente instales anti-malware en los sistemas operativos que suelen ser infectados, como es el caso de Windows. Pero lo que te dice es que sistemas como Linux, en este caso, también podrían llegar a ser infectados, y lo que te dice es, para estos sistemas que no es tan común, evalúalos periódicamente para ver si no necesitas implementar un antivirus. O si no, podés implementarlo, obviamente, pero la norma no te lo exige. Perfecto. 2 preguntitas más. Acá hay alguien que dice excelente y muy clara. Te está felicitando, Agostina. Y las 2 preguntitas que quedan es, la primera es si mi administrador de red que se conecta a los equipos que están dentro del alcance usa el Wi-Fi de la empresa, ¿los controladores de Wi-Fi entran dentro del alcance? Sí, puede ser que lleguen a estar dentro del alcance y lo que se ve generalmente es cómo están configurados, qué clases de cifrado utilizan, pero podría llegar a estar dentro del alcance. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué sucede si se pasa la fecha de cumplimiento y no se recertificó? Bueno, eso depende mucho, primero de si es un comerciante o es un proveedor de servicio. En el caso de los proveedores de servicio, siempre tienen unos 3 meses De como gracia. de gracia, Waiver. exacto, me salía changuino lo que quería decir, exacto, de gracia. Y también lo que depende es, si es una marca que nos está exigiendo, lo que va a pasar es que les va a dar una fecha límite y si no lo que comienzan a hacer generalmente es cobrar una multa por por retraso. Si no es una marca, depende. No sé, si es un cliente quizás da de baja el servicio, pero con las marcas suele pasar eso. Perfecto. Y una más que preguntan si el pentest lo puede hacer la misma empresa o tiene que contratarlo a un tercero. El pentest lo puede hacer la misma empresa, lo que tiene que evidenciar al momento de la auditoría es que quien lo haya realizado tenga los conocimientos suficientes y esté capacitado para hacerlo. Perfecto. Bueno, Diego García dice que perdió el audio en el momento que contestábamos la pregunta. Era la primera, Agostina, la que hablaba de qué tipo de formación necesita tener el auditor interno para hacer la auditoría. Si querés repetir el comentario tuyo y Diego, como a lo mejor queremos ser más precisos en la respuesta, si querés contactarnos al mail que figura en la presentación, podemos aclararla con más precisión. Pero Agostina, por favor, da el comentario que hiciste al principio. Digo, en cuanto a la formación evidenciada para los CISA, que son los auditores internos, no lo tengo del todo claro porque no lo he leído, pero lo que comentaba es que generalmente piden formación sobre seguridad informática, ya sea para implementarlas o auditorías.
como CISA o ISO 27001. Calculo que la formación es esa, pero desde la página de PCI eso se puede ver sin ningún problema. Lo que sí destaco es esto de la ASB que comentás también en tu pregunta. Los escaneos externos tienen que ser realizados por empresas con la certificación ASB y ya eso sí no lo puede realizar el auditor interno. Bueno, muchísimas gracias, Agostina, gracias Karina, Paula, Antonella por la introducción. Los invitamos, entonces, les agradecemos a todos los participantes, espero que les haya sido de utilidad. Como les dijo Antonella al principio, esto va a estar subido a nuestro canal de YouTube, por si quieren volver a verlo o si quieren compartirlo. Y bueno, y los invitamos a nuestro próximo webinar, que va a ser el martes próximo a las 14 horas, y que vamos a trabajar sobre el tema de gestión de riesgos. Así que si no hay más preguntas, que no veo, gracias a todos y gracias a los expositores. Nos vemos. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Hasta luego.